Nuestro planeta guarda incontables historias dentro de sus antiguas rocas y profundos océanos. Muchas de estas historias han sido descifradas por la ciencia, revelando la épica saga de la formación de la Tierra y la evolución de la vida. Sin embargo, algunas historias permanecen envueltas en misterio, susurradas en leyendas y debatidas en los salones académicos. Estas son las historias de mundos perdidos, de continentes y civilizaciones que desaparecieron bajo las olas, dejando atrás solo pistas tentadoras y una profunda sensación de asombro. La idea de un continente perdido captura la imaginación humana como pocos otros conceptos. Habla de nuestra curiosidad innata por lo desconocido y nuestro deseo de creer que hay más en nuestro mundo de lo que es inmediatamente visible. Es una narrativa de inmensa grandeza y pérdida catastrófica, un recordatorio del impresionante poder de la naturaleza. El encanto de estos reinos sumergidos está profundamente arraigado en nuestra psique colectiva. Desde la antigüedad, la humanidad ha estado fascinada por la posibilidad de sociedades avanzadas que existieron mucho antes de nuestra historia registrada. El relato de Platón sobre la Atlántida es quizás el más famoso, una historia de advertencia sobre una poderosa nación insular engullida por el mar en un solo día y noche. Esta historia ha resonado a través de los siglos, inspirando a incontables exploradores, escritores y soñadores. Estableció un poderoso arquetipo, la magnífica civilización llevada a la ruina por su propia soberbia o por un cataclismo natural devastador. Esta plantilla narrativa se ha aplicado a otras partes del mundo, creando un tapiz global de mitos sobre tierras perdidas y los secretos que podrían guardar. Estas no son solo historias de geografía, son historias sobre nosotros mismos, nuestros orígenes y nuestro destino final. Estas leyendas persisten porque ofrecen un lienzo para nuestras mayores esperanzas y nuestros miedos más profundos. Representan una edad de oro, un tiempo en que la humanidad podría haber vivido en mayor armonía con la naturaleza o poseído conocimientos que hemos olvidado. La posibilidad de redescubrir tal mundo alimenta un sentido de aventura y una búsqueda de iluminación. Al mismo tiempo, la historia de su destrucción sirve como una poderosa advertencia. Nos recuerda la fragilidad de nuestra propia civilización frente a las fuerzas geológicas y el implacable paso del tiempo. La idea misma de que un continente entero pudiera desaparecer desafía nuestro sentido de permanencia y seguridad, obligándonos a confrontar la naturaleza dinámica y en constante cambio de nuestro planeta. En nuestra era moderna, esta fascinación no ha disminuido, si acaso, se ha fortalecido, impulsada por nuevos descubrimientos y un flujo constante de información. Hemos mapeado el fondo oceánico, revelando vastas cordilleras, profundas fosas y actividad volcánica que constantemente remodela la corteza terrestre. Hemos descubierto ruinas antiguas que retroceden la línea de tiempo de la civilización humana. Cada nueva pieza de evidencia puede interpretarse de diferentes maneras, ya sea reforzando el consenso científico o dando nueva vida a viejos mitos. La búsqueda de continentes perdidos se ha convertido en una encrucijada donde la historia, la mitología, la geología y la arqueología se cruzan, a menudo en un diálogo contencioso y fascinante. Es un viaje al corazón de lo que sabemos, lo que creemos y el vasto territorio inexplorado que se encuentra en medio. La mente humana se siente atraída por los patrones y las conexiones. A lo largo de la historia, los observadores han notado similitudes intrigantes entre culturas separadas por vastos océanos. ¿Cómo pudieron Egipto y Perú construir pirámides sin contacto conocido? Para algunos, la explicación es una civilización madre perdida que extendió su conocimiento antes de desaparecer. Esta idea ofrece una solución ordenada a los enigmas de la historia. La narrativa de una patria sumergida es prominente en tradiciones orales de pueblos costeros e isleños. Algunos ven estos relatos como recuerdos fragmentados de una tierra perdida bajo el mar. Estos ecos de un pasado sumergido alimentan la creencia en continentes perdidos,
Los símbolos compartidos y mitos paralelos sugieren una conexión profunda entre culturas. Así, la idea de una civilización madre perdida sigue fascinando, invitándonos a escuchar los susurros del pasado. Aunque la idea de un mundo perdido es antigua, los nombres de Mu y Lemuria nacieron en el siglo XIX, en una era de exploración y especulación científica. Lemuria surgió como una hipótesis científica. El zoólogo Philip Sclater propuso un continente perdido para explicar la extraña distribución de lémures entre Madagascar y la India. Nombró a este continente Lemuria, en honor a los primates que estudiaba. Mu, en cambio, nació de las ideas esotéricas de Augustus Le Plongeon, quien afirmó que los mayas descendían de una civilización perdida en el Atlántico. Así, Lemuria fue una hipótesis científica, mientras que Mu fue una interpretación imaginativa de textos antiguos. Con el tiempo, ambas leyendas se fusionaron y evolucionaron, transformándose en los mitos modernos de continentes perdidos. Los conceptos iniciales de Mu y Lemuria fueron como semillas plantadas en el fértil suelo del pensamiento del siglo XIX y principios del XX. Pronto fueron cultivados por escritores y pensadores que ampliaron las ideas originales, tejiéndolas en un tapiz mucho más grande y elaborado de mito y misterio. La figura clave en esta transformación fue James Churchward, un oficial retirado del ejército británico que en una serie de libros que comenzaron en la década de 1920 popularizó y redefinió por sí mismo la leyenda de Mu. Churchward movió a Mu del escenario atlántico de Le Plongeon a un nuevo hogar mucho más grande en medio del Océano Pacífico. Afirmó que su conocimiento provenía de antiguas tablillas que había descubierto en la India, a las que llamó las tablillas Naakal. Según Churchward, Mu era un vasto continente, un verdadero paraíso en la Tierra que albergaba una civilización avanzada de 64 millones de personas. Esta era la patria de toda la humanidad, una sociedad altamente evolucionada que había florecido durante miles de años. La gente de Mu, escribió, estaba espiritualmente iluminada y tecnológicamente sofisticada, viviendo en grandes ciudades y practicando una religión de amor universal y armonía. Habían establecido colonias en todo el mundo, lo que explicaba el surgimiento de civilizaciones como las de Egipto, India y las Américas. El Mu de Churchward no era solo una tierra perdida, era una utopía perdida, una plantilla para un mundo perfecto que la humanidad había olvidado trágicamente. Pintó una imagen vívida de su vida idílica y su fin catastrófico. La desaparición de Mu, según el relato de Churchward, fue un evento apocalíptico. El continente fue destruido por una serie de erupciones volcánicas y terremotos que lo hicieron hundirse bajo las olas en un cataclismo de fuego. Solo quedaron unas pocas islas dispersas, los picos del antiguo continente, formando lo que ahora conocemos como Polinesia. Los sobrevivientes, afirmó, se dispersaron por todo el mundo. Su conocimiento avanzado se fragmentó y diluyó con el tiempo, dejando solo débiles ecos en los mitos y leyendas de culturas posteriores. Esta dramática historia de creación y destrucción resonó profundamente en un público fascinado por los misterios antiguos y las historias alternativas. Los libros de Churchward, aunque basados en ninguna evidencia verificable, se convirtieron en bestsellers y cimentaron la imagen de Mu en la imaginación popular. Mientras Churchward elaboraba sobre Mu, el concepto de Lemuria estaba experimentando una transformación similar, principalmente a través de los escritos de teósofos como Helena Blavatsky. En su influyente pero altamente controvertida obra, La Doctrina Secreta, Blavatsky incorporó a Lemuria en su compleja cosmología de razas raíz. Para ella, Lemuria era la patria de la tercera raza raíz, seres gigantes y etéreos que coexistieron con los dinosaurios. Esta Lemuria no era un simple puente terrestre, sino un continente masivo que cubría gran parte del hemisferio sur. Su destrucción, al igual que la de Mu,
fue una parte necesaria de un ciclo cósmico de evolución. A través de estas interpretaciones esotéricas, Lemuria fue despojada de su contexto científico original y renació como un reino místico, una etapa perdida en la evolución espiritual de la humanidad. Las historias de Mu y Lemuria existen en una fascinante zona gris, un espacio donde la investigación científica y la especulación imaginativa a menudo se superponen y chocan. La línea entre una audaz hipótesis científica y una pseudociencia sin fundamento puede ser a veces muy delgada, especialmente cuando se trata del pasado distante. La propuesta original de Lemuria por Philip Sclater es un ejemplo perfecto. Fue una deducción racional y lógica basada en la evidencia disponible en su tiempo. Él observó una anomalía biológica, la distribución de los lémures, y propuso un mecanismo físico, un puente terrestre, para explicarla. Esta es una parte fundamental del método científico: observar, hipotetizar y probar. La hipótesis era plausible hasta que una teoría mejor, la deriva continental, apareció y proporcionó una explicación más completa. Sin embargo, una vez que una idea científica se libera en la esfera pública, puede adquirir vida propia, muy alejada de su intención original. Esto es lo que le sucedió a Lemuria. Teósofos y otros escritores esotéricos tomaron el nombre y el concepto básico de un continente hundido en el Océano Índico y lo imbuyeron de un significado místico y espiritual. No intentaban resolver un enigma biológico, estaban construyendo una historia espiritual para la humanidad. Su evidencia no se basaba en fósiles o geología, sino en supuestas revelaciones psíquicas e interpretaciones de mitos antiguos. En este punto, Lemuria cruzó la línea de una hipótesis científica refutable a un sistema de creencias irrefutable. Ya no era una cuestión de evidencia, sino de fe. La historia de Mu está aún más profundamente arraigada en la especulación desde su inicio. A diferencia de Lemuria, Mu no se originó como una solución a un problema científico. Nació de las traducciones altamente creativas y ahora completamente desacreditadas de los jeroglíficos mayas de Augustus Le Plongeon. Él superpuso sus propias ideas en los textos antiguos, creando una narrativa que encajaba con sus nociones preconcebidas sobre un origen compartido para las culturas egipcia y maya. James Churchward hizo lo mismo más tarde, afirmando haber traducido tablillas antiguas que nadie más ha visto. Su trabajo representa una desviación del método científico, ya que sus afirmaciones se presentaron como hechos absolutos sin proporcionar ninguna evidencia verificable o comprobable. Esta es una característica distintiva de la pseudociencia: partir de una conclusión y luego buscar o inventar evidencia para respaldarla. Esta dinámica resalta una tensión fundamental en nuestra búsqueda de conocimiento. La ciencia progresa con cautela, construyendo sobre datos verificables y revisando constantemente sus teorías a la luz de nueva evidencia. Acepta la incertidumbre y reconoce los límites de su comprensión actual. La pseudociencia, por otro lado, a menudo ofrece respuestas simples y que abarcan todo a preguntas complejas. Proporciona certeza donde la ciencia ofrece probabilidad. El atractivo de Mu y Lemuria para muchos es precisamente esta promesa de una verdad oculta y definitiva sobre nuestros orígenes. Es una narrativa que es más satisfactoria emocionalmente que el trabajo a menudo lento y fragmentado de la arqueología y la geología convencionales, y es en este atractivo a la emoción y la intuición donde la delgada línea entre la ciencia y la especulación es más claramente visible. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios de la historia y la ciencia con nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle like. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido fascinante para ti. El Océano Índico, aunque más pequeño que el Pacífico, guarda sus propios secretos profundos y ha sido el escenario de su propia teoría de continente perdido, Lemuria.
Como hemos visto, esta idea comenzó como una hipótesis científica del siglo XIX para explicar la distribución de lémures y otras especies. El biólogo Philip Sclater propuso un puente terrestre o continente que conectaba Madagascar, la India y el sudeste asiático. En ese momento, esta era una explicación plausible. Se pensaba que los continentes estaban fijos, por lo que una masa de tierra hundida era una forma lógica de conectar poblaciones distantes de plantas y animales. Pero, ¿cómo se sostiene esta hipótesis original frente a nuestra comprensión moderna de la geología y la tectónica de placas? Al igual que con el Pacífico, la exploración geológica del fondo del Océano Índico no ha revelado evidencia de un continente hundido. El fondo marino está compuesto por una densa corteza oceánica, no por la roca granítica más ligera de un continente. Lo que los científicos han encontrado, sin embargo, es algo casi igual de fascinante. Recorriendo el centro del océano, hay un complejo sistema de dorsales oceánicas, donde las placas tectónicas se están separando y se está creando un nuevo fondo marino. Estas dorsales, como la dorsal de Carlsberg y la dorsal del sudoeste de la India, son geológicamente activas y forman parte del sistema global que impulsa la deriva continental. La geología del Océano Índico cuenta una historia de expansión, no de hundimiento. La teoría de la tectónica de placas proporciona una explicación mucho más poderosa para los enigmas biológicos que impulsaron la hipótesis de Lemuria en primer lugar. Ahora sabemos que los continentes no están fijos, sino que se mueven constantemente. La India no siempre estuvo unida a Asia. Hace decenas de millones de años, era un continente insular que se separó de un supercontinente llamado Gondwana, que también incluía África, Madagascar, Australia y la Antártida. A medida que la India se desplazó hacia el norte, finalmente colisionó con la placa euroasiática, un impacto colosal que todavía está elevando las montañas del Himalaya hoy en día. Esta antigua conexión dentro de Gondwana, seguida de millones de años de separación y migración, explica la distribución de especies de manera mucho más efectiva que un continente hundido. Sin embargo, la historia del Océano Índico tiene un giro sorprendente. En los últimos años, los geólogos han descubierto evidencia de un microcontinente perdido debajo de las islas de Mauricio y Reunión. Al analizar la arena de las playas de Mauricio, los científicos encontraron minerales, zircones, que tenían miles de millones de años, mucho más antiguos que la propia isla volcánica joven. Concluyeron que estos minerales eran restos de una pequeña porción de corteza continental antigua que quedó atrás cuando la India y Madagascar se separaron. Este microcontinente, al que los científicos han llamado Mauritia, se estiró, fragmentó y en gran parte se sumergió a medida que el Océano Índico se abría. Si bien no es la vasta Lemuria del mito, es un auténtico pedazo de continente perdido, un testimonio fascinante del tumultuoso pasado geológico de nuestro planeta. Dada la abrumadora evidencia científica en contra de la existencia de vastos continentes hundidos como Mu y Lemuria, surge una pregunta crítica: ¿por qué persisten estos mitos con tanta tenacidad? ¿Por qué, en una era de ciencia e información, tantas personas continúan buscando lo que se perdió? La respuesta reside menos en la geología y más en la psicología humana. Estas historias aprovechan una profunda y universal necesidad humana de significado, conexión y asombro. Ofrecen una alternativa a la narrativa a menudo compleja y aparentemente aleatoria de la historia y la evolución, proporcionando una historia con un comienzo claro, una edad de oro y un final trágico. Uno de los principales motores es el deseo de un pasado más grandioso y significativo. El relato científico de los orígenes humanos es uno de desarrollo lento y gradual, de comienzos primitivos y un largo y arduo ascenso hacia la civilización. El mito de un continente perdido, por el contrario, ofrece la tentadora posibilidad de que nuestros ancestros no fueran primitivos, sino que estaban altamente avanzados, poseyendo profunda sabiduría espiritual y destreza tecnológica.
Esta idea puede ser profundamente reconfortante. Sugiere que la grandeza no es algo hacia lo que estamos luchando por primera vez, sino algo que estamos tratando de recuperar. Imbuye nuestra existencia con un sentido de herencia perdida y una noble búsqueda para recuperar lo que fue olvidado. Además, estos mitos prosperan gracias a un escepticismo saludable, y a veces poco saludable, hacia la autoridad y las instituciones dominantes. Para algunos, el consenso científico no se ve como el producto de una investigación rigurosa, sino como un dogma rígido que suprime verdades inconvenientes. La narrativa de un continente perdido a menudo viene acompañada de una teoría de conspiración, que arqueólogos y geólogos están ocultando deliberadamente evidencia que anularía nuestra comprensión de la historia. Este tropo del conocimiento prohibido es increíblemente poderoso, ya que posiciona al creyente como un pensador independiente que ha visto más allá de la historia oficial hacia una verdad más profunda. La búsqueda de Mu o Lemuria se convierte en un acto de rebelión contra un supuesto establecimiento intelectual. Finalmente, y quizás de manera más simple, buscamos lo que se perdió porque el mundo todavía se siente lleno de misterio. A pesar de toda nuestra tecnología, los océanos profundos permanecen en gran parte inexplorados, y la historia antigua todavía está llena de lagunas y preguntas sin respuesta. Los mitos de Mu y Lemuria proporcionan un marco para llenar estas lagunas con imaginación y asombro. Son grandes aventuras para la mente, que nos permiten explorar ciudades hundidas e interactuar con seres iluminados sin salir de nuestros hogares. Son un testimonio del poder duradero de la narración y la capacidad de la imaginación humana para crear mundos que, aunque no existan en ningún mapa, son vívidamente reales en nuestras mentes. La búsqueda continúa no porque esperemos encontrar un continente físico, sino porque el viaje en sí mismo satisface una profunda necesidad humana de preguntarse, ¿qué pasaría si? Antes de adentrarnos más en los mitos, hagamos una pausa para descubrir una curiosidad fascinante que se encuentra dentro de las leyendas de Lemuria y Mu, una historia que une la ciencia, la especulación y el impulso humano de explicar lo inexplicable. A finales del siglo XIX, el mundo de la ciencia natural estaba lleno de descubrimientos y debates. Fue durante esta época que la hipótesis de Lemuria surgió por primera vez, no desde los márgenes del misticismo, sino desde el corazón de la zoología. El zoólogo británico Philip Sclater, desconcertado por la presencia de fósiles de lémures en Madagascar y la India, pero no en África o el Medio Oriente, propuso en 1864 que una masa de tierra ahora perdida, Lemuria, conectó alguna vez estas regiones distantes. Imaginó un vasto continente que se extendía por el Océano Índico, sirviendo como puente para animales y pueblos antiguos. La teoría de Sclater pronto fue repetida en las obras de científicos reconocidos y se filtró rápidamente en la imaginación pública. La idea fue tan convincente que llegó a los primeros libros de texto e incluso influyó en el campo en desarrollo de la biogeografía. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Mientras Lemuria se discutía en círculos científicos, espiritistas y ocultistas se apoderaron del concepto. Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, transformó Lemuria de una curiosidad zoológica en una cuna de humanos avanzados y espiritualmente iluminados. Según Blavatsky, los lemurianos poseían poderes psíquicos y sentaron las bases de todas las civilizaciones posteriores. Esta mezcla de pseudohistoria y sabiduría esotérica se convirtió en algo central para los movimientos ocultistas de principios del siglo XX, inspirando desde expediciones a ciudades perdidas hasta afirmaciones de sabiduría secreta oculta en los Himalayas. Mientras tanto, la leyenda de Mu estaba tomando forma al otro lado del mundo. En la década de 1920, James Churchward, un escritor británico y exingeniero, afirmó haber descubierto tabletas antiguas en la India que detallaban la existencia de Mu, un continente del Pacífico que supuestamente desapareció en un cataclismo hace 12.000 años.
Los libros de Churchward describían una civilización utópica con tecnología avanzada, arquitectura megalítica y una población de millones. Afirmó que Mu era la verdadera madre patria de la humanidad y que ecos de su cultura persistían en las ruinas de Polinesia, Mesoamérica e incluso Egipto. Lo que es especialmente curioso es cómo estos continentes perdidos, inventados o reimaginados por científicos y ocultistas victorianos, comenzaron a influir en la exploración del mundo real. A principios del siglo XX, exploradores y cazadores de tesoros se lanzaron a través de los océanos Pacífico e Índico, convencidos de que encontrarían restos de estas tierras antiguas. Algunos afirmaron descubrir estructuras sumergidas frente a la costa de Yonaguni, Japón, o misteriosas ruinas de piedra en la isla de Pascua, evidencia, argumentaron, de civilizaciones hundidas. Si bien la ciencia convencional luego explicó estas características a través de la geología y los procesos naturales, el atractivo del descubrimiento persistió. En la India, el mito de Lemuria, conocido localmente como Kumari Kandam, se entrelazó con el orgullo nacionalista tamil. Escritores y poetas reimaginaron el continente perdido como el lugar de nacimiento de la cultura tamil, con sus propias ciudades y literatura antiguas sumergidas por el mar. Esta narrativa, aunque carece de apoyo geológico, continúa inspirando el arte, la literatura e incluso los movimientos políticos en el sur de la India hoy en día. Quizás el giro más asombroso es que, si bien la hipótesis original del puente terrestre de Lemuria fue refutada por la llegada de la tectónica de placas, los científicos sí descubrieron evidencia de un microcontinente perdido. En 2013, los geólogos descubrieron rastros de Mauritia, una antigua masa de tierra que existió alguna vez entre Madagascar y la India antes de ser engullida por el Océano Índico hace más de 80 millones de años. Pequeños cristales de zircón, mucho más antiguos que la roca volcánica circundante, fueron encontrados en las playas de Mauricio, un eco de un mundo perdido real, aunque mucho más pequeño, bajo las olas. Así que, el hecho curioso es este. Mientras los grandes y utópicos continentes de Lemuria y Mu permanecen en el reino del mito, sus historias han provocado una investigación científica genuina y descubrimientos reales. Nos recuerdan que el límite entre la imaginación y la ciencia es a menudo poroso, y que a veces la búsqueda de mundos perdidos puede llevarnos a verdades aún más extrañas que la ficción. Las leyendas continúan evolucionando, moldeadas por las culturas que las adoptan y por un deseo humano perdurable de conectarse con un pasado más profundo y misterioso. Al regresar a nuestro viaje, ten en cuenta esta curiosidad. Quizás el mayor descubrimiento no es lo que encontramos, sino cómo la búsqueda misma transforma nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Nuestra exploración acaba de comenzar. Hemos presentado las cautivadoras leyendas de Mu y Lemuria, rastreando sus orígenes desde la especulación científica del siglo XIX hasta su pleno florecimiento como mitos modernos. Hemos tocado el encanto de los mundos perdidos, las pistas tentadoras que parecen apuntar a un pasado olvidado, y la delgada línea que separa la investigación científica de la pseudociencia imaginativa. También hemos echado un vistazo preliminar a las duras realidades geológicas de los océanos Pacífico e Índico, que desafían el fundamento mismo de estas leyendas. Pero esta introducción es meramente la orilla de un océano intelectual mucho más grande y complejo que estamos a punto de navegar. El viaje que nos espera requerirá que seamos tanto de mente abierta como críticamente perspicaces. Necesitaremos actuar como detectives, examinando cuidadosamente la evidencia presentada por todas las partes. Ahondaremos en las vidas y mentes de los hombres que propusieron por primera vez y luego popularizaron estas ideas. ¿Quiénes fueron Philip Sclater, Augustus Le Plongeon y James Churchward? ¿Cuál era el clima cultural e intelectual que permitió que sus ideas echaran raíces y florecieran? Comprender el contexto en el que nacieron estas leyendas es crucial para entender su atractivo duradero.
Debemos separar las figuras históricas de los mitos que ayudaron a crear, observando sus motivaciones y sus métodos. Nuestro curso nos llevará entonces al corazón del debate mismo. Trazaremos la evolución de las teorías, desde puentes terrestres hasta tierras madres místicas, habitadas por razas espiritualmente avanzadas. Pondremos las afirmaciones de la pseudociencia lado a lado con los rigurosos hallazgos de la geología y arqueología modernas. ¿Qué nos dice realmente la teoría de la tectónica de placas sobre la posibilidad de continentes que se hunden? ¿Qué revela el registro arqueológico sobre el desarrollo de civilizaciones antiguas? Investigaremos la evidencia real, desde la distribución de las culturas polinesias a través del Pacífico hasta el descubrimiento geológico del microcontinente Mauritia, para ver cómo la verdad a veces puede ser tan extraña y maravillosa como la ficción. Esta investigación es más que solo una refutación de mitos populares. Es una exploración de la naturaleza misma de la creencia, el conocimiento y la búsqueda humana de significado. Al trazar un curso a través de las fascinantes y a menudo contradictorias historias de Mu y Lemuria, nos embarcamos en un viaje para comprender no solo la geología de nuestro planeta, sino la geografía de nuestra propia imaginación. Nos enfrentaremos a ideas poderosas y afirmaciones dramáticas, y en el proceso aprenderemos mucho sobre cómo construimos nuestra comprensión del pasado y nuestro lugar en el universo. El misterio de los continentes perdidos es, en última instancia, un misterio sobre nosotros mismos. Zarpemos ahora y adentrémonos en estas profundas y apasionantes aguas.